En esta sesión visualizaremos los cambios realizados para la funcionalidad de medios magnéticos, a fin de cumplir con los requerimientos de la resolución para el año 2011 a ser reportados en el periodo 2012. Los cambios principales realizados a la funcionalidad de medios magnéticos están enfocados al formato 1001, 1005, 1006 y 1007, los cuales fueron modificados por la DIAN para agregar información contenida en algunos casos en el formato 1002, el cual desaparece. Inicialmente tenemos que la funcionalidad de medios magnéticos puede extraer la información tanto de las transacciones registradas directamente en SAP Business One como las transacciones que se ingresen en forma manual en la tabla de medios magnéticos externos. En esta tabla de medios magnéticos externos vamos a diligenciar la información para cada uno de los formatos soportados por nuestra funcionalidad. Para el caso de los formatos que han tenido modificaciones, los antes mencionados, se encuentran una serie de columnas adicionales, las cuales, dependiendo del formato, reflejarán la información en su columna correspondiente. Para el caso del formato 1001, tenemos que el campo número 1 corresponderá a los IVAs generados como mayor valor del costo deducible. El campo número 2 corresponderá al IVA o se reportará en la columna IVA mayor valor del costo no deducible. El campo número 3 corresponderá a las retenciones practicadas a título de renta. El cuarto corresponderá a las retenciones asumidas a título de renta. Campo número 5 corresponderá a las retenciones de IVAs practicadas al régimen común. El campo número 6 corresponderá a las retenciones de IVA practicadas al régimen simplificado y el campo número 7 reflejará las retenciones de IVA practicadas a los no domiciliados. Adicionalmente, para poder cumplir con el requerimiento del formato 1001, se debe tener en cuenta que hay una configuración adicional en la tabla de creación de retención. En esta tabla se creará una nueva columna donde se deberán adicionar las retenciones correspondientes al formato 1001, a fin que la funcionalidad pueda extraer la información directamente de SAP Business One y reflejarla en su columna correspondiente. Dependiendo del tipo de retención en compras, el usuario debe proceder a seleccionar el tipo de retención: retención en renta, retención renta asumida, IVA compras asumidas e IVA compras a no domiciliados. Dependiendo de esta configuración, como se mencionó anteriormente, la información se reflejará en la columna correspondiente. Adicionalmente, para el formato 1001, al momento del usuario ingresar a la configuración, solamente deberá asignar las cuentas correspondientes a ser reportadas como pagos o abonos en cuenta. La herramienta de medios magnéticos identificará las transacciones enlazadas a estas cuentas, a fin de reportar el pago o abono. Si por algún motivo esta transacción generó IVA como un mayor valor del costo, enlazado también a la funcionalidad integrada a la localización y cualquier otra retención asignada al documento. Después de tener la configuración del formato y el concepto 1001, el usuario simplemente deberá ingresar los valores correspondientes al formato, concepto y periodo a ser reportado. Al generar la extracción,
La funcionalidad buscará todas las transacciones existentes en SAP Business One con la configuración previamente dada. De igual manera, tomará los campos de la tabla de medios magnéticos externos si se requiere. Cuando la funcionalidad identifique las diferentes transacciones a ser reportadas, se podrá consultar sobre la línea dando doble clic el detalle de la información extraída. En este punto se reflejarán, dependiendo de las retenciones, de la configuración de las retenciones realizadas, la información en la columna correspondiente. Si se trata de medios magnéticos externos, la información diligenciada en la tabla de externos se reflejará de igual manera en la columna correspondiente. En pasos siguientes a la extracción, la funcionalidad validará completamente la existencia de los datos del usuario del socio de negocios que se está reportando. Datos como el NID, tipo de documento, municipio, nacionalidad, tipo de persona y si es extranjero o no. Para los formatos en los cuales se debe codificar a los extranjeros sin clave, cabe recordar que la funcionalidad identificará si es extranjero con clave o sin clave. Si este extranjero está configurado como sin clave, al momento de aplicar las cuantías menores, la funcionalidad codificará automáticamente bajo el NID 4444401 y siguientes en caso de haber más de un socio de negocios con estas características. Si el extranjero que se está configurando tiene clave, la funcionalidad lo reportará con su NID correspondiente. El siguiente formato soportado por nuestra funcionalidad es el 1003. Este formato no sufrió modificaciones, por tanto su configuración permanece igual, donde simplemente tendremos que asignar el formato, el concepto, y por la opción de adicionar cuentas agregaremos tanto la cuenta y lo identificaremos con el concepto, con el código de retención correspondiente. En caso de que el usuario tenga más de una retención con la misma cuenta contable, es necesario siempre seleccionar el código de retención a fin de que la funcionalidad pueda identificar dentro de las diferentes transacciones que involucren esta misma cuenta contable cuáles pertenecen exclusivamente a un código de retención determinado. El siguiente cambio lo evidenciamos en la desaparición del formato 1002, el cual en la presente resolución ya no debe ser reportado y se encuentra integrado en el 1001. El siguiente formato que tenemos es el 1005 y 1006, impuesto descontable e impuesto generado. La configuración de estos formatos no ha cambiado. Para el 1005 y el 1006 debemos seleccionar siempre el concepto comodín de los 4 ceros. Aplica para ambos formatos. Y puesto que en el IVA descontable, en este caso por ejemplo, se han de reportar todos los IVAs generados o practicados por compras y los IVAs resultantes de las devoluciones en ventas, es necesario configurar todas las cuentas de IVA existentes en la compañía y los respectivos códigos, tanto a ser utilizados en compras o en ventas. De esta manera la funcionalidad podrá rastrear todos los IVAs de compras y todos los IVAs resultantes de las devoluciones en ventas. En este punto, al momento de consultar la información de los IVAs generados o los IVAs descontables, la funcionalidad igual
que en el formato 10.01 y 10.03 consultará la información existente en las tablas de medios magnéticos externos. Tanto para el 10.05 como para el 10.06 se deben configurar o se deben diligenciar solamente los campos 1 y 2. La información consignada en estos campos y en estas columnas se va a reflejar para cada uno de los formatos correspondientes. Si se trata de los IVAs generados, el campo número 1 reflejará todos los IVAs practicados en ventas y el campo número 2 reflejará todos los IVAs resultantes de las notas crédito en compras. En estos formatos en particular no es necesario el diligenciamiento de los demás campos. Al consultar la información del 10.05 y el 10.06, se podrá evidenciar en el detalle la correcta ubicación de las transacciones. En este caso, se están reflejando las transacciones de un cliente y se están mostrando en IVA por devoluciones, ya que en el formato 10.05 los IVAs se deben reportar los IVAs en el impuesto, en el total a reportar, los IVAs correspondientes a compras y en el IVA por devoluciones los IVAs correspondientes a las notas crédito en ventas. El siguiente formato que tuvo cambios fue el 10.07. Para el caso del 10.07, la DIAN solicitó identificar las posibles fuentes de ingreso, aparte de las fuentes de ingreso propias. Para este formato en particular, se ha agregado un nuevo campo, el cual se llama tipo de ingreso. En el tipo de ingreso, el usuario deberá enlazar el tipo de ingreso o la fuente del ingreso a ser reportada dependiendo de la cuenta contable asignada. Para el caso de la tabla de medios magnéticos externos, el caso concreto del 10.07, por tratarse de movimientos créditos, se deben configurar los valores a reportar siempre con signo negativo adelante. La funcionalidad se encargará de invertir este signo a fin de reportarlos en positivo. En este caso en particular, que tenemos configurado en esta tabla, tenemos el socio de negocios con código 90.000. Al momento de extraer el formato 10.07, podemos consultar dicha información, donde se identificarán las diferentes transacciones de SAP Business One, pero la línea correspondiente a los medios magnéticos externos se reflejarán en forma positiva dependiendo del campo que se diligencie. El campo 1, si se diligencia en medios magnéticos externos, corresponderá a las fuentes de ingreso propias. El número 2, fuentes provenientes de consorcios. 3, contratación delegada. 4, explotación de minerales. 5, fiducia. Y número 6, corresponderá a la fuente proveniente de terceros. Dependiendo del campo que se ha diligenciado, la información se reflejará en la columna correspondiente. Si la información es extraída de SAP Business One, dependerá de la configuración dada a la cuenta en la configuración de medios magnéticos. Para cada uno de nuestros formatos y conceptos, la funcionalidad siempre validará en los pasos posteriores de la extracción el completo diligenciamiento de los diferentes campos necesarios para medios magnéticos, nacionalidad, tipo de persona y demás. Si es del caso, el usuario
puede ingresar a la siguiente opción de modificación medios magnéticos. En este campo de modificación medios magnéticos, el usuario puede editar la información extraída tanto de la fuente externa como de la fuente interna, con la diferencia que al momento de realizar alguna de las modificaciones, esta quedará consignada en unas columnas adicionales, informando el usuario y la fecha en que se realizó la modificación. Por este punto se puede agregar información adicional a ser reportada en medios magnéticos. Para esto solo se deberá retomar el campo y asignarle el valor a ser reportado. Si se hace alguna modificación, si se agregan líneas o se eliminan líneas, la funcionalidad validará siempre, en el caso de información nueva, que todos los campos necesarios estén diligenciados: nacionalidad, municipio y demás. Cuando se realicen modificaciones en este punto, la herramienta tomará la información consignada en la modificación como la siguiente a ser tenida en cuenta para aplicar cuantías menores y otros procesos de consolidación. En la siguiente etapa, aplicación de cuantías mínimas, el usuario deberá diligenciar o seleccionar el formato al que se le van a aplicar las cuantías menores. Estas cuantías menores deben ser diligenciadas previamente en dos tablas, las cuales son formato y concepto MM. Si el formato tiene cuantía menor, simplemente en la columna que indica montos mínimos diligenciaremos el valor del monto mínimo vigente. Existen casos muy específicos donde a nivel de concepto se aplican montos mínimos diferentes. La información de estos montos mínimos es suministrada en la resolución de medios magnéticos. Al momento en que el usuario esté ejecutando la funcionalidad aplicación de cuantías menores y socios del exterior, la herramienta identificará si alguno de los conceptos en particular extraídos previamente tiene un monto mínimo diferente al del formato. En este punto aplicará el monto mínimo solo a nivel de dicho concepto. Los demás conceptos pertenecientes al formato se les aplicará la cuantía mínima configurada en la tabla de formatos. Cuando el usuario pase por la aplicación de cuantías menores, la funcionalidad identificará en la columna correspondiente cuáles formatos ya han pasado por esta etapa. Adicionalmente, le indicará si alguno de los usuarios de la compañía, puede ser el auxiliar contable o directamente el contador, han realizado dicha operación. Para el procedimiento, simplemente se deberá seleccionar el formato, se dará a continuar y la funcionalidad automáticamente realizará las validaciones correspondientes. En este caso, para el 1001, se están agrupando bajo cuantías menores unos salarios los cuales configuré bajo la cuantía de 10 millones. En el caso de que la formación al cual se le está, o al formato 1001, un concepto determinado, se le aplican cuantías menores, y si dicho concepto tiene retenciones, estas se reportan, no se agruparán bajo cuantías menores, sino que se reportará la totalidad de las transacciones. Finalmente, cuando el usuario ha aplicado las cuantías menores, se puede proceder a la generación del XML. En este punto, se requiere que el usuario previamente haya configurado la ruta
donde se guardarán los XML. Luego simplemente debe proceder a diligenciar la información faltante. Esta información formará parte del encabezado del formato a ser reportado. La versión debe ser diligenciada y esta es suministrada por el prevalidador o por la resolución. Finalizado el proceso, el usuario simplemente deberá consultar la carpeta que seleccionó para guardar la información. Este formato o archivo XML ya diligenciado puede ser abierto y procesado por el prevalidador de la DIAN, dependiendo de las opciones que seleccionemos en dicha herramienta, ya sea validar formato o directamente desde la diligenciamiento del formato 1001 se seleccionaría la opción abrir archivo XML. De esta manera podremos ver reflejada la información que ha extraído nuestra funcionalidad en dicho formato. Durante todo el proceso de extracción de medios magnéticos a través de nuestra funcionalidad, el usuario puede consultar la información extraída de cada uno de nuestros formatos. Para esto, la herramienta cuenta con un informe, el cual puede ser consultado por la opción Vista previa de archivo externo de Crystal Report. Por defecto, nuestro archivo se encuentra ubicado en la ruta del addon, pero este archivo puede ser copiado y pegado en una ruta que sea más accesible para el usuario. Por defecto nuestra ruta se encuentra en SAP, SAP Business One, Add-ons, OK One, Best Practice, medios magnéticos, recursos, layouts. Esta es la ruta que tendrá el archivo por defecto para su consulta. Este archivo puede ser, como mencionaba anteriormente, copiado y pegado en una ruta diferente que sea más accesible al usuario. Después de que se ha seleccionado el archivo, le damos OK. Él abrirá una opción para filtrar la información que deseamos consultar. Lo podríamos consultar por alguno de nuestros clientes o proveedores. Si queremos ver la totalidad, seleccionaríamos la opción Todos. Y si queremos visualizar un formato en particular, lo seleccionaríamos. Si lo que deseamos es consultar toda la información que ha encontrado nuestra funcionalidad, seleccionaríamos Todos. Al darle OK, él me permite a mí visualizar a nivel de formato y concepto quienes fueron reportados en dicho formato y concepto. Dependiendo del formato y concepto que estemos consultando, la información de las columnas será presentada dependiendo de dicha solicitud. Cualquier inquietud adicional que se tenga sobre nuestra funcionalidad de medios magnéticos se puede remitir al correo inquietudes@ok-medioone.biz. A través de este correo se recibirán sus inquietudes y por el mismo se les darán respuesta.